Espero que no Primero, empecemos. muchas gracias, Alexander, por la invitación y un saludo muy especial para todo el colectivo de La Rosca. Sin duda, es muy importante activar estas conversaciones alrededor de los temas para el cual usted me ha extendido la invitación. Y en estas coyunturas de país, del continente incluso, pues es muy importante que trabajadores y trabajadoras sociales pues estemos conversando, porque estas coyunturas también hacen parte pues de nuestra labor y de nuestro rol profesional como tal, ¿no? Usted me indagaba primero por un poco mi experiencia en la política electoral. Les tengo que compartirle que en mi caso arranqué este proceso de política electoral en el año 2019, cuando fui candidato a la gobernación por el departamento de Putumayo, eh, con el aval en ese entonces de la Colombia Humana Unión Patriótica, que ha sido un poco el movimiento social y político en el que he militado oficialmente en calidad de candidato desde que arranqué en este proceso electoral. Y hago el énfasis en electoral pues porque creo que desde nuestro rol profesional hacemos todo el tiempo política y estamos permanentemente en contacto con comunidades, con distintos sectores o gremios, y a mi modo de ver eso es lo que encierra en términos generales ese concepto de política. Y pues hay algunos que entonces damos un paso hacia la política ya electoral como tal. Entonces en mi caso arranca en 2019, como le planteaba, en esa contienda electoral contra todos los pronósticos, porque habían varios análisis en la región, en este departamento del sur del país, que siempre nos daban de último lugar en los resultados electorales. En total, para ese momento, habían 5 candidaturas, el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido Verde, bueno, muchos partidos, en total 5 candidaturas, y siempre en estos análisis electorales nos daban de quinto lugar por al menos 3 razones. La primera, porque nunca había estado en estos espacios de política electoral, es decir, era la primera vez que un joven de 33 años en esa época decía acepto ser candidato a la gobernación de este departamento sin antes haber sido concejal, sin antes haber sido alcalde o diputado como tal, ¿no? Entonces, este primer análisis de la trayectoria nos daba en el último lugar los resultados según los expertos políticos regionales. La segunda razón para ocupar este lugar era justamente que representábamos a un partido de izquierda, y la izquierda en el departamento pues nunca había logrado propósitos sobresalientes en resultados electorales, y era un partido pues con también una carga histórica como el de la Unión Patriótica. Entonces como que eso era la segunda razón por la que supuestamente no podíamos tener una buena posición en resultados. Y finalmente el tercer componente a grandes rasgos era que se trataba de una campaña muy austera, una campaña que no tenía dinero para las cosas mínimas que se necesitan en estos procesos electorales. Recuerdo que nunca tuvimos la posibilidad de pautar en la radio porque no teníamos la manera, no tuvimos posibilidad de grandes pancartas o vallas, y todo eso nos decían entonces que el resultado iba a ser muy catastrófico, quintos de quintos. Sin embargo, en ese momento se abrió una coyuntura muy particular. Empezaron a ser muy visibles que los 4 candidatos restantes eran muy cuestionados, que tenían procesos abiertos en cuando habían sido alcaldes o cuando habían pasado por algún cargo de elección popular. Entonces había toda una distinción entre 4 candidaturas cuestionadas con temas de presunta corrupción, y una candidatura que venía de la academia, que tenía un nivel de formación académico. Para esa época yo ya era doctor en antropología de la Universidad Nacional de Colombia, y era joven, además no era
secreto que también estaba asumiendo un rol de un hombre en la política diverso, de pertenecer a la población LGBTIQ+. Y todo eso como que empezó a calar en la ciudadanía que estaba muy cansada de cómo en estos cargos de elección popular llegaban personas que luego salían muy implicadas en temas de corrupción. Y para resumirle la historia del 2019, el resultado de aquella elección fue que obtuvimos el segundo lugar en la contienda. Sobrepasamos al Partido Liberal, que tenía todos los avales posibles, tenía al menos 6 avales de partidos políticos, entre ellos el Maíz, el Partido Verde, y entonces arrasamos con el Partido Liberal, arrasamos con el Partido Conservador, entonces, y nos ubicamos en el segundo lugar. La diferencia entre quien ganó y nosotros era como de 6,000 votos aproximadamente, era una diferencia muy pequeña. Y gracias a la ley del Estatuto de la Oposición, pues acepté el lugar que nos corresponde a los que tenemos la segunda votación en un proceso electoral. Ocupé un espacio en la Asamblea Departamental, lo que me permitió ser diputado por esta ley de oposición. Y por supuesto hicimos nuestra declaratoria de oposición al gobierno. Muy pocos meses después de que el gobernador entrara en ejercicio, pues fue enviado a la cárcel por corrupción en unos casos de unas ambulancias, de la compra de unas ambulancias. Y pues ahí hicimos una labor muy visible. En la asamblea estuvimos aproximadamente un año, eh, acompañando incluso muy de lleno el tema del estallido social, que esa fue la coyuntura también de la época, acompañando el control político a programas como la alimentación escolar, que siempre en regiones como las nuestras tienen estos grandes cuestionamientos de corrupción, y adelantando pues un ejercicio de proponer ordenanzas que afortunadamente nos aprobaron. Quiero resaltar dos. Una es que se logró crear una ordenanza de la política pública de agricultura familiar, campesina, étnica y comunitaria, y que lleva el nombre de un sacerdote asesinado en la región, que es el padre Alcides Jiménez, que fue asesinado por las FARC en los años 90 y que tenía un liderazgo enorme frente a temas de promover las economías lícitas, y esto de estar en contra, por supuesto, de los cultivos de uso ilícito de coca le valió que fuera asesinado, y entonces la ordenanza lleva ese nombre. Una segunda ordenanza que quiero destacar es la creación de la Biblioteca Pública Departamental. Putumayo es uno de los pocos departamentos del país que no cuenta con biblioteca pública departamental, y el primer requisito era que tenía que crearse en papel, en una ordenanza, para luego empezar a ver en temas de infraestructura. Pues logramos que esa ordenanza se aprobara, y por eso ya al menos en un documento existe la biblioteca pública departamental. Falta pues construirla y hacer todo lo que compete como tal, ¿no? Pero fíjese que esos dos son logros muy concretos que podría plantearle. Luego en el 2021, finalizando 2021, el movimiento social en el que estoy toma la decisión de que debo estar participando en la contienda electoral a la Cámara de Representantes en las elecciones del Congreso de la República. Un poco el análisis que se hacía es que la izquierda había intentado en el departamento del Putumayo por más de 30, 40 años llegar a la Cámara de Representantes, y no lo había logrado. Siempre en la historia del departamento los representantes han sido liberales o conservadores, y la conclusión era que había que participar conmigo como candidato y ver si existía la posibilidad de ganar una curul después de muchos años de lucha. Eso significó pues que renuncié a la asamblea, porque la ley no permite que un diputado se mantenga en su cargo y haga campaña a la Cámara o al Congreso de la República. Entonces pues presenté la renuncia, me inscribí como candidato, y el resultado fue que ganamos esa contienda electoral. Fue histórico porque, le decía, nunca antes había ganado la izquierda o el progresismo de este departamento un lugar en el Congreso de la República. Nuestra votación fue también una de las más altas en la historia de las elecciones a Cámara. Entonces había un respaldo muy grande alrededor de esta candidatura. Y quizá se me recuerde porque el 20 de julio del año que arrancamos, de 2022, pues llegué al Congreso de la República en tacones,
un poco como haciendo un símbolo de denuncia de que a las personas LGBTIQ+ nos están asesinando en este país. Las cifras son aterradoras y todo el tiempo van en crecimiento. Solo de enero a junio de este año tenemos ya 46 personas asesinadas por temas de diversidad, es decir, son crímenes que están basados en odio, son crímenes que han afectado mucho, sobre todo a las personas trans, porque de los 46 asesinatos de este año, al menos 13 son personas trans, mujeres principalmente. Entonces, ese acto de llegar el 20 de julio en tacones era diciendo nos están matando a las personas diversas. También era un mensaje de solidaridad con las familias y personas que han perdido a seres queridos diversos por los asesinatos. Y pues también un mensaje de decir aquí las diversidades también pueden ser parte de este Congreso de la República, son lugares que podemos ocupar en la política y estamos aquí para promover iniciativas legislativas que tengan que ver con temas de la diversidad como tal, ¿no? Pues eso generó una reacción bastante grande a favor, en contra, todas las reacciones posibles. Y hemos estado en la Cámara de Representantes en dos ejes de trabajo principalmente. Uno en el eje ambiental. De hecho, hago parte de la Comisión Quinta Constitucional, que es la que se encarga de todos los temas mineros, ambientales y agropecuarios del país. Y entonces hemos venido promoviendo iniciativas de tipo ambiental, principalmente para Putumayo. Resalto el proyecto de ley que busca declarar al río Putumayo como sujeto de derechos o a declarar al departamento del Putumayo como un territorio andino amazónico, porque resulta que en la historia de nuestro departamento del sur del país ha sido un lugar simplemente considerado como un espacio de extractivismo. Hemos sacado quina, maderas, oro, pieles, caucho, petróleo, y se ha perdido la verdadera esencia del departamento, que es temas de la biodiversidad como tal. Entonces, lo que le queremos hacer con este proyecto de ley, o el propósito con este proyecto de ley, es que el departamento sea considerado desde su perspectiva de riqueza de la biodiversidad y no como un departamento de solamente procesos extractivistas. Bueno, ahí hay muchas reflexiones alrededor de cada una de estas iniciativas. Y en términos nacionales, pues hemos venido impulsando el proyecto de ley de la Política Nacional de Reasentamientos, porque Colombia no tiene una política de reasentamientos y esto ha generado una deuda histórica con sectores afectados por distintas razones, o al menos por tres razones: por temas asociados al conflicto armado, pues los desplazamientos forzados en este país, que son tantos. Vemos que ahí ni siquiera la política de víctimas atiende los temas de reasentamiento de una manera óptima, y todavía hay gente desplazada forzosamente que tiene una, digamos, no se le ha reparado este asunto de su vivienda, de acceder a una vivienda, a un hogar como tal. Y segundo grupo es todas las personas que son desplazadas por proyectos de cualquier tipo de infraestructura, de transporte vial, incluso proyectos de minería. Ahí también hay un grupo de personas grande en el país que ha sido desplazada en nombre del desarrollo, en nombre de estas obras de infraestructura. Casos emblemáticos, el Quimbo, por ejemplo, cuando se construye una represa en el Huila, se desplazan casi que 1000 campesinos y campesinas, y este es el momento, 15 años después, que todavía esta gente del Quimbo no está reparada y no existe una política de reasentamiento. Y el tercer grupo poblacional de reasentamiento tiene que ver con afectados climáticos, es decir, que por cuestiones asociadas a avenidas fluviotorrenciales, a terremotos, a deslizamientos en masa, inundaciones, también vemos que es un grupo poblacional al cual no se le presta atención. Mocoa, en el departamento del Putumayo, es un ejemplo ilustrativo. De hecho, el proyecto está inspirado en este caso, porque en Mocoa, en el 2017, una avenida fluviotorrencial afectó a la capital del departamento del Putumayo, y fíjese que han pasado 8 años y todavía las personas afectadas no reciben su vivienda. Hoy hay 909 familias de la zona urbana que no se les ha dado su vivienda después de muchos años. Y entonces por eso se ve la necesidad de avanzar en esta política nacional de reasentamientos.
Aquí pues tuvimos el acompañamiento de un arquitecto que hizo una maestría sobre este tema, José Luis López, que es un arquitecto putumayense, y su maestría pues nos ayudó a definir un poco esta ley que está siendo discutida, este proyecto de ley, ¿no? Y a nivel nacional también estamos impulsando todo lo relacionado con los bosques urbanos en el país y hemos trabajado entonces con el sector de personas que están en las ciudades haciendo bosques para ayudarle a la ciudad a respirar mejor y a tener mejor calidad de vida. Entonces lo hemos hecho también de la mano con estas personas. Y un tercer proyecto de escala nacional tiene que ver con todo lo relacionado ya con desplazamiento por factores climáticos, que es un poco lo que más se está viendo por las coyunturas del calentamiento global. Bueno, y hay algunas discusiones grandes que hemos estado dando. Y pues queremos finalmente, ya avanzando con temas propios del trabajo social, pues nuestro equipo de trabajo ha estado de lleno en el tema de promover esta nueva ley que reforme la ley del trabajo social en Colombia y que también adopte el Código de Ética Profesional, que son dos temas que ha tenido mucha discusión en el gremio, ¿no? Porque, y muchas posturas también, unas que plantean que deberían ser dos leyes distintas, una la del trabajo social y otra la del Código de Ética, otras posturas que plantean que hay que unificar un solo esfuerzo para de una vez hacer la ley del trabajo social y del Código de Ética juntas. Y la particularidad es que hemos estado en distintas mesas de trabajo. Quizá esto tiene la gran riqueza de llenarnos de múltiples miradas y por supuesto también una limitación, y es que cuando se construye a una escala muy grande, pues es más difícil lograr un texto definitivo que podamos radicar con rapidez en el Congreso de la República. Entonces hemos intentado ya, creo que en varias ocasiones, radicar el texto. Se radicó en algún momento un texto borrador que venía desde el Congreso pasado. Finalmente ese texto no se debatió y hemos entonces ahora retomado esta idea de volverlo a presentar. Y esos proyectos deben ceñirse, pues, primero a un lenguaje técnico legislativo, y por eso nuestro equipo de asesoría técnica legislativa ha estado ahí muy atento con algunos sectores de trabajo social, pero luego también tiene que tener consideración unos tiempos, es decir, si nos demoramos mucho en presentar la iniciativa, se puede archivar porque no se alcanza a debatir. Entonces todos estos asuntos que van entre la técnica legislativa y lo que el gremio de trabajadores y trabajadoras sociales quiere, pues hay que estarlos acompasando todo el tiempo, ¿no es cierto? Sabíamos de las dificultades que hay en estos órganos de representación que tiene trabajo social. Sin embargo, pues tenemos la ilusión de que finalmente estos posibles conflictos ya se hayan resuelto. Entendemos que hay una nueva administración al frente y que eso quizá puede ayudarnos a dinamizar un poco el propósito de construir este proyecto de ley y radicarlo y empezar a dar el debate de la ley como tal, para que por un lado actualicemos la ley del trabajo social y podamos también tener un código de ética alrededor de estos temas tan importantes de nuestra profesión y nuestra disciplina. Y sobre, bueno, la inquietud del asiento para estudiantes, pues de entrada hay que seguirlo revisando. Sería muy irresponsable de mi parte decir sí o no de lleno, pero de entrada lo que sí puedo decir es que el Congreso de la República tiene un concepto que se llama la unidad de materia. Y la unidad de materia significa que los temas que están en un proyecto de ley deben ser coherentes entre sí. Entonces, quizá por unidad de materia, el asiento para estudiantes de trabajo social no podría aplicar porque estamos hablando de una ley ya para profesionales del trabajo social. Entonces, muy seguramente por unidad de materia, que es un término meramente legislativo, pues nos podría quedar por fuera este tipo de artículos, porque lo que busca la unidad de materia es que se trate un mismo tema en el proyecto de ley, y si usted adopta un tema adicional que no le corresponda, si tenga el mismo sentido, el mismo propósito, pues es un artículo que no podría contemplarse. Y lo que yo le digo aquí es esto, pues si es una ley para profesionales,
de trabajo social, muy seguramente la primera pregunta que nos van a hacer en los debates de la discusión de la ley es, pero pues aquí está metiéndonos a estudiantes y no estoy diciendo que los estudiantes no sean valiosos, por supuesto que lo son. Sin embargo, esta unidad de materia lo que nos invita todo el tiempo, de manera permanente, es a revisar que no exista ningún tema por fuera de lo que el proyecto de ley tiene como propósitos, ¿no? Entonces, si es una ley para profesionales, pues no podríamos de entrada involucrar el tema del estudiante o de este sector tan valioso para nuestra profesión como tal, ¿no? Entonces, por ahí podríamos irlo revisando. Yo siento que hay que seguir dando el debate, que no hay que cerrar la puerta a conversar con quienes están promoviendo esta postura. Hay que quizá escuchar sus argumentos. Yo todavía no he tenido la oportunidad de sentarme a escuchar quienes están defendiendo esta idea de que vayan estudiantes a estos órganos de representación. No sé cuáles son sus argumentos, entonces no podría profundizar mucho en el tema, pero desde una mirada muy externa a las dinámicas propias de estos órganos y de discusiones en trabajo social, pues yo podría decirle eso, que aquí lo que buscaríamos es que sea un proyecto de ley que no lo tumben en las discusiones del Congreso, porque hay algunos sectores que por cualquier detalle se prestan para eliminar el avance de proyectos de ley que son muy importantes. Entonces, y pues el trámite de un proyecto de ley requiere de una discusión permanente, de una apertura muy grande, incluso nosotros le advertíamos a las personas con las que hemos conversado de este proyecto, es que una cosa es lo que se radica en el Congreso de la República, es decir, un texto, no significa que ese texto que radicamos va a ser el mismo que termine siendo aprobado. Y esa es como que la eh, la primera idea que tenemos que tener claro cuando construimos proyectos con organizaciones, con gremios, diciéndoles, ojo, no podemos pedirle al Congreso que no cambie el texto. Muchas veces el texto que entra se transforma bastante. Lo que sí le pedimos a los sectores con los que construimos leyes es que nos planteen con claridad sus líneas rojas, que son las cosas que no se pueden modificar, para sobre eso nosotros poder hacer las conversaciones. Pero si el gremio o la organización pretende que su iniciativa quede 100% como se escribió, pues no es real, no es una perspectiva realista. Entonces, eso por un lado, pero también por otro, que es algo en lo que yo siempre insisto, es que el proyecto de ley se radica y tiene todas las posibilidades de seguir recibiendo aportes. Es decir, es una conversación que no termina con la radicación de la iniciativa. La iniciativa puede seguirse debatiendo, podemos seguir recibiendo artículos de propuestas, podemos hacer audiencias públicas, foros, un montón de herramientas que nos permiten seguir activos en la conversación, porque entiendo que en algunos sectores hay temor de que cuando ya se radica la iniciativa, como que se cierra toda la posibilidad de seguir construyendo, y resulta que no, que en cada debate, por lo general son 4 debates si es una ley ordinaria, cada debate puede recibir propuestas, puede modificar artículos, puede agregar contenido, siempre y cuando respete la unidad de materia. Entonces, este temor de que el proyecto de ley se radique y se cierren las puertas a seguir construyendo, pues no es real tampoco, porque podemos seguirlo haciendo audiencias públicas, muchos mecanismos. Entonces, eso sería como a grandes rasgos de lo que podríamos seguir. Yo tengo mucha ilusión, espero que ojalá a partir del 20 de julio, que arranca el último año de la legislatura del Congreso de la República, radiquemos esta iniciativa, ojalá lo más pronto posible, para poderla debatir y que sea ley antes de que termine este Congreso. Este Congreso termina el 20 de junio del 2026, es decir, estamos a un año exacto de que se termine el Congreso que está actualmente, y sería una gran oportunidad que el gremio de trabajadores y trabajadoras sociales al finalizar 2025 o 2026, mediados de 2026, ya tenga estas 2 nuevas leyes o esta ley única, como sea que se tome la decisión,
Entonces hay que tener en cuenta esos tiempos. Entramos el 20 de julio y terminamos la legislatura el 20 de junio, y si durante ese tramo no se dan los 4 debates, pues no hay ley, así de sencillo. Entonces el tiempo es muy reducido, porque además de entre diciembre y febrero, el Congreso también sale a receso, entonces prácticamente nos quedan los meses de junio, agosto, porque bueno, entramos 20 de julio, nos quedarían meses hábiles para debatir agosto, noviembre, y luego febrero, mayo, que es como el tiempo prudente de un debate como tal, ¿no? Y pues tenemos una coyuntura actual, y es que entramos en contienda electoral en el 2026. Eso significa que muy seguramente el Congreso de la República no va a sesionar con la misma intensidad que sesionamos cuando son periodos no electorales, porque muchos tienen el propósito de reelegirse y implica hacer campaña en territorios. Entonces, los meses en el último año legislativo se ajustan un poco más, porque el número de sesiones va a reducir, el número de días de debate se van a reducir bastante, porque ya hay elecciones en marzo del próximo año. Eso significa que entre diciembre y marzo prácticamente el Congreso no va a moverse en términos del debate, sino sobre todo en el asunto electoral. Y eso también es una coyuntura que tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto? Eso sería como a grandes rasgos. Bueno, olvidé una ley nacional que estamos impulsando muchísimo, que es la Ley Integral Trans, para garantizarle derechos a todas las personas trans y no binarias en Colombia, derechos a la salud, al trabajo, a la educación, a, la, a los procesos electorales, al cuidado, y también tipificando este delito de transfeminicidios, porque la cifra de homicidios contra mujeres trans es muy alta, como ya se los comentaba, ¿no? Entonces este proyecto también lo hemos construido de la mano de las plataformas de personas trans en Colombia. Es decir, si algo podría caracterizar mi labor en el Congreso de la República, es que el 99% de los proyectos de ley que hemos presentado han sido porque lo hemos construido con las comunidades. El río Putumayo lo construimos con las comunidades en Putumayo, la declaratoria de Andino-Amazonía lo mismo, con todos los sectores ambientales del departamento. No hacemos proyectos de ley simplemente desde nuestro escritorio, creemos que no, esa perspectiva no aplica, porque se enriquece mucho más cuando un colectivo se vincula y nos orienta y nos presenta cuáles son los argumentos fuertes, y ese ha sido como un poco nuestra característica en el Congreso de la República. Pues bueno, no sé si hay alguna pregunta, algo que se me haya escapado, pues estaré muy atento, y nuevamente pues le agradezco este espacio. Pues Andrés, la verdad muy agradecidos por el espacio. Yo sé que pues todas las, eh, digamos, actividades, todos los compromisos que se tienen, un poco la lectura, ya escuchándole inicialmente, es esa invitación a intentar, a pesar de que todo está en contra, ¿no? Como muy importante también lo que hablábamos al inicio, cómo a pesar de estar como la política electoral tan permeada por tantas noticias negativas, realmente sí hay oportunidades cuando se hacen de manera distinta. Y es una experiencia, como lo mencionábamos, de rescatar. Es muy importante porque claramente visto desde la barrera, pues normalmente uno puede opinar, puede pensar cómo se maneja, cuál es la dinámica, pero ya estando adentro es que uno realmente se da cuenta de cómo son las situaciones. Agradecer pues también, digamos, toda esa experiencia. Esperamos en algún momento también ya como profesional de trabajo social nos pueda comentar un poco más frente a todo esa historia o esa dinámica pues del Congreso que realmente no se ve tan sencilla pues desde lo que uno obviamente observa. Frente al gremio, entendemos que es muy importante la unidad gremial en este tipo de procesos legislativos porque le da un poco más digamos, como contundencia y demás. Es decir, ya vienen unos debates, vienen unas revisiones de la técnica legislativa y demás, pero pues si el gremio está dividido, si el gremio está de alguna manera fracturado o sigue en otros debates irreconciliables,
pues claramente eso no va a ser favorable para el proceso. Nosotros entendemos en ese sentido que es muy importante como conciliar algunos temas, como que darle un poco de manejo también desde el gremio y claramente apoyar, porque pues todo este proceso no termina incluso allí. Desde el colectivo, pues que nosotros estamos, desde La Rosca, creemos que el proyecto de ley es apenas un inicio de Mm. lograrlo. Obviamente superamos un atraso, por así decirlo, de 46 años, una ley profesional del 77, que no se ha logrado a pesar de tantos cambios normativos que ha tenido el país, actualizarlo y claramente eso implica condiciones laborales, posicionamiento de la profesión, incidencia también de nuestra profesión en el país y en todas sus dinámicas y demás, ¿no? Porque a veces la cuestión se vuelve como muy individual y el sistema nos va llevando a eso, en donde la persona sola pueda como enfrentarse a un sistema, a una estructura, pero entendemos que es muy importante pues la ley para dar un piso. Y en adelante, quienes le demos vida, quienes la defendamos, quienes la impulsemos, quienes la implementemos, pues necesitamos ser del gremio. Necesitamos que el gremio realmente le dé vida de lograrse legislar esta nueva actualización, tanto del Código de Ética como de la ley. Y sería un camino muy importante eso, que el gremio realmente se fortalezca en lugar de volver a las coyunturas de se aprobó la ley y volvieron a quedar las 5 personas ahí intentando seguir jalando al gremio. Mm. Entonces, pues muy agradecidos por todo ello. No sé, de pronto un puntico al final frente a ya este trámite, nosotros esperamos como gremio poderla radicar ahorita el 20 de julio. Estamos ya en la última sesión desde la Comisión Jurídica de la Mesa Amplia Nacional. Ujú. Ya se hizo un esfuerzo bastante grande que es muy valioso porque pues de hace muchos años no se veía, en donde a nivel nacional en varias ciudades hicieron encuentros territoriales, virtuales, ahí sí un poco acogiendo esta política de construir desde lo colectivo, que no es Ujú. nada fácil, pero el resultado es totalmente distinto y es Así. mucho más válido, por así decirlo, es mucho más enriquecedor. Entonces, ahorita esperamos, pues estamos obviamente con toda la premura de poderla presentar, pues me imagino, así sea a finales de julio, pero pues la intención es esta. ¿Qué comisión posiblemente nos han comentado que es la comisión séptima? Y de pronto cómo puede empezar ese primer debate o qué nos puede contar muy básicamente de ese proceso ya muy, o ustedes como UTL la revisan primero y la pueden pulir un poco más o pues Claro que nosotros ya sí. teníamos documentos. Mm. ¿Cómo sería ese ya más técnicamente? Sí, igual mi UTL ha estado ahí al frente de acompañar el proceso de construcción, entonces casi que ya hay un avance en técnica legislativa muy grande. Sin embargo, por supuesto, le damos una última revisión antes de que sea radicado. Entonces, lo que pasa, bueno, hay que tomar algunas decisiones. Si la primera ronda va por el Senado de la República o si la primera ronda va por Cámara. Eso va a depender de análisis que hagamos en su momento. Si el escenario, por ejemplo, muchas veces cuando son leyes muy controvertidas, se prefiere a veces que avance rápido en el Senado la discusión, porque en Cámara puede ser más sencillo, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que hay que definir es si se radica por Senado o se radica por Cámara, porque por alguno de los dos espacios tiene que arrancar el debate. Entonces, digamos que se radica por Cámara. Entonces, Cámara asigna el proyecto a una comisión, puede ser la séptima, pero también puede ser la primera, depende mucho del análisis que hagan en la misma Secretaría General del Congreso. Usualmente los códigos van por la séptima, entonces muy seguramente esta va por la séptima, pero pues quizá si hay un análisis distinto podría ir por otra comisión. Entonces, se radica, va a una comisión, la comisión hace el ejercicio de asignar unos ponentes, es decir, elige a representantes que sean los que den el debate, y esos ponentes tienen un tiempo para presentar una ponencia
del proyecto de ley. Y la ponencia puede ser opositiva, es decir, que están de acuerdo con el proyecto y que quieren que avance el debate. Puede ser una ponencia de archivo, es decir, que hay alguien que se opone a la ley y dice, no, yo quiero que ese proyecto no se debata, entonces se archiva. Y puede haber una ponencia alternativa, es decir, que sea un texto diferente al que el ponente positivo está construyendo. Entonces son 3 opciones de ponencia que se pueden estudiar en términos generales en un proyecto de ley. Si la ponencia es positiva, pues se da el primer debate y por votación ganan y los artículos que se aprueben. Entonces lo primero que se aprueba en el debate es la ponencia. Entonces se le pregunta a los representantes que hagan parte de la comisión si están de acuerdo con esa ponencia. Y luego, después de que el proyecto dice sí, estamos de acuerdo con esa ponencia, se empieza a debatir el articulado del proyecto de ley. Es decir, es ahí donde empieza a revisarse artículo por artículo. Entonces hay artículos que no les hacen cambios, entonces son artículos que se pueden votar en su bloque como artículos sin cambios. Hay artículos que se piden eliminar, es decir, hay congresistas que dicen elimíneme este artículo. Y hay artículos que se modifican, es decir, que se les agrega algo adicional a lo que viene originalmente. Entonces, en este debate ya del articulado puede presentarse eso, que se eliminen artículos, que se modifiquen artículos, que se creen nuevos artículos también, o que se aprueben tal como viene en la ponencia, en el informe de ponencia. Y luego de que ya se aprueba ponencia, se aprueba articulado, ya se aprueba el título y la pregunta del proyecto de ley y se aprueba que vaya al segundo debate. Y el segundo debate pues se hace ya en la plenaria donde están los 187 representantes y pasa la misma dinámica. Se vota primero la ponencia, puede haber ponencia de archivo, positiva o alternativa, siempre que se presentan varias ponencias, la que tiene prioridad es la de archivo, entonces o la de eliminar el proyecto, entonces esa va a ser la ponencia que se pone en discusión primero, y todo es con votos, entonces si gana la posición de que se archive el proyecto de ley, pues ya no hay debate, ya ahí muere el proyecto. O si gana la ponencia alternativa, pues se debate la ponencia alternativa. Y si gana la ponencia positiva, pues se debate normal como se la haya presentado el autor. Entonces, en el debate, en el segundo debate, también pueden ser los mismos ponentes de la comisión o pueden ser distintos, pueden ser más. Empieza a debatirse la ponencia, luego se empieza el articulado y pasa exactamente lo mismo. Hay artículos que se eliminan, hay artículos que se modifican, hay nuevos artículos y hay artículos que se aprueban tal como viene en la ponencia. Cuando ya termina el segundo debate, todo el trámite empieza de cero en el Senado de la República, exactamente igual, primero en una comisión, luego en la plenaria, y si el texto que se aprueba en la Cámara es distinto al texto que se aprueba en el Senado, hay un momento adicional del proyecto de ley que se llama la conciliación, porque no puede existir una ley si no está conciliada entre Cámara y Senado, si son distintas. Entonces la conciliación es que se nombra una comisión de senadores y representantes para ponerse de acuerdo cómo queda el texto final del proyecto de ley antes de ser declarada ley de la República. Entonces, esta conciliación es un paso adicional a los debates. Cuando los proyectos salen distintos de Cámara y Senado, obligatoriamente se hace conciliación, pero hay proyectos que salen igual, o sea, que lo que se hace en Cámara es lo mismo que se hace en Senado, no se modifica absolutamente nada. Entonces, el proyecto de ley, cuando no tiene modificaciones entre las dos cámaras, pasa directo a sanción presidencial y el presidente puede firmar la ley, es decir, que está de acuerdo, o también puede devolvérsela al Congreso diciendo no estoy de acuerdo con esta ley, la objeto, y entonces el Congreso tiene que reabrir la votación decidiendo si acepta la objeción del presidente o no la acepta. Si el presidente dice no estoy de acuerdo con la ley y el Congreso vota que respalda esa decisión, pues no hay ley. Pero si el presidente dice no estoy de acuerdo con la ley, pero el Congreso dice lo sentimos, para nosotros la ley es válida, la ley queda viva. Entonces son como algunos de los elementos del escenario legislativo que, que hay que tener en cuenta porque a veces los tiempos son los que juegan en contra.
hay requisitos. Un proyecto de ley no se puede debatir si no ha estado publicado determinado número de horas. Entonces muchas veces los proyectos se caen por procedimiento, es decir, porque no se publicó el texto, porque no pasaron las horas suficientes, porque no se anunció el debate. Entonces, son muchos elementos que no podemos dejar por alto. Ahora, siempre es clave que las mesas directivas de la comisión o de la plenaria prioricen el proyecto de ley, porque si la mesa directiva, que está compuesta por un presidente y un vicepresidente, no agendan el proyecto de ley, pues nunca se va a debatir. Y si no se debate, pues se muere también, ¿no? Entonces, hay varias maneras en que un proyecto puede caerse, porque se archiva, porque los tiempos no dieron para la discusión o porque la mesa directiva nunca lo priorizó y nunca se debatió. Entonces, ahí hay proyectos que se mueren en el camino y sin siquiera dar el debate. Es decir, hay proyectos que no pueden avanzar ni siquiera en la discusión porque simplemente no se agendó. Por ejemplo, el proyecto de prohibición del fracking, que es tan importante para Colombia, la mesa directiva de la Comisión Quinta nunca lo agendó. Entonces, el proyecto estaba radicado, pero si el presidente o el vicepresidente no lo ponen en la agenda, pues no se discute y si no se discute, pues se muere. Entonces, esos son algunos detalles que tenemos que estar siempre atentos y atentas, ¿no? A que la mesa directiva lo agende, a que la mesa directiva asigne los ponentes, a que revisar qué proposiciones llegaron, si hay artículos que se quieren eliminar, ver por qué se quieren eliminar. Si se pueden eliminar, hay que eliminarlos, porque pues tampoco hay que pelear con el representante, porque muchos representantes, si no les aceptan sus propuestas, buscan votos para hundirte tu proyecto. Entonces, bueno, es un mundo muy complejo, el mundo de la política, ¿no? Donde cualquier detalle puede generar que tu proyecto no tenga un final feliz como tal, ¿no? Listo, Andrés, muchísimas gracias. Realmente súper valiosa pues, toda la experiencia, todo el conocimiento. Seguir rescatando esta labor que viene haciendo en el Congreso. Creo que el mensaje es muy claro y es seguir insistiendo por aportar a este país, por creer en este país, por realmente impulsar desde otros lugares. Y pues claramente es también una felicidad contar con un colega en todas estas luchas y en todas estas iniciativas. En todo caso, pues ahí estamos en No, y contacto. gracias a ustedes por todo el trabajo que hacen desde sus colectivos y el gremio en general, ¿no? Así que un abrazo para todos y todas. Listo, muy gentil. Bueno, Muchísimas gracias. hablamos. Listo.